Como decía la old school, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Amén. Siempre quise decir eso. Quiero compartirte el tema, un lugar de seguridad. Un lugar seguro. Un lugar de seguridad. Así que hoy quiero hablarte acerca de Noé y la construcción del arca. Y a través de la vida de Noé, nosotros vamos a aprender cómo Noé nos enseña o nos indica cómo construir un lugar seguro para nuestras generaciones. Así que te invito a que vayas ahí en tu Biblia y me acompañes al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el verso 7. Y vamos a descubrir en Hebreos un pequeño resumen de todo lo que Noé hizo cuando construyó el arca. Pero donde quiero enfocarme realmente es la actitud que describe Hebreos que tomó Noé al construir un lugar seguro para su familia. Así que mientras vayamos leyendo esta escritura, vamos a notar cómo Noé nos enseña cómo construir un lugar seguro para nuestras generaciones. Y hoy más que nunca, iglesia, necesitamos construir lugares seguros para nuestros hijos. Y constantemente lo hemos enseñado en este lugar. Esta semana en la escuela de mi pequeña, no sé cuántas escuelas más lo hacen, pero tienen un programa que le llaman Te miro ahí en el poste, no sé, ¿verdad? Te miro ahí en el poste, así lo traduzco yo al español, para que mejor lo entienda. ¿Y qué hacen? Toman un momento de adoración a Dios y toman un momento de oración. Y platicando con mi esposa me decía, oye, ¿vas a ir? Y le dije, platicando con ella, le digo, ¿sabes qué? Son pocas las oportunidades que en las escuelas nos permiten adorar a nuestro Dios. Digo, no hay que desaprovechar esas oportunidades. Pido permiso en el trabajo y vamos a orar con nuestra pequeña. Porque hoy más que nunca, iglesia, hoy más que nunca necesitamos construir lugares seguros de adoración para nuestros pequeños. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 7. Por la fe, ¿quién? Noé, escuche esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo construir un lugar seguro? Anote lo siguiente: por fe y no por entendimiento. Y a veces nos cuesta trabajo a nosotros poder dejar el entendimiento a un lado y solo enfocarnos en la fe. A veces es difícil como seres racionales poder decir, bueno, esto no lo entiendo, pero lo creo y lo voy a hacer. ¿O no le ha pasado eso a usted? A mí me pasa constantemente. No, aquí hay puros arcángeles, serafines. A usted no le pasa eso. No soy el único pecador acá. Dios viene y te dice algo en lo cual hay que aplicar fe. ¿Y qué es lo primero que le aplicamos? Entendimiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo será? Es que no tiene sentido lo que Dios me está pidiendo que haga. Pero es que Dios no quiere que lo entiendas. Dios quiere que le creas. Mire cuántos papás se van a identificar aquí cuando le decían a su hijo, no sé cómo le diga a su hijo, ¿verdad? Pero imaginemos que le decía papito. Papito, recoge por favor
ese juguete, ¿qué le decía a su hijo? Ah, pues si yo no lo tiré. ¿Y usted qué le dice? No te pregunté si tú lo tiraste. Estoy diciendo que lo recojas. Entonces, cuando Dios te ordena algo y usted le cuestiona, es como Dios diciéndole las mismas palabras que usted le dice a su hijo. Por eso me agrada nuestra relación de padre a hijo, hijo a padre, porque Dios nos dio ese modelo en vida para poder entender y creer el modelo de Él como Padre. Entonces escúchame por favor, escriba esto, por fe y no por entendimiento. Mire, Dios le advierte a Noé, dice la Escritura, que Dios le advierte a Noé de qué, de cosas que no se veían. Mire esto por favor. Dios viene con Noé y le da una advertencia de algo que no se había mirado. Es decir, que cuando Dios le advierte a Noé, Dios le está advirtiendo de cosas que no son entendibles. Porque Dios le advierte, ¿de qué le advirtió? Le advirtió acerca del diluvio. Yo me imagino que Noé le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es un diluvio? Nunca antes nadie había experimentado un diluvio. Desde la creación de Adán y Eva hasta los tiempos de Noé, nunca antes nadie había mirado, había experimentado, había vivido un diluvio. Y yo me imagino Noé, ¿y qué es eso? Esa vez cuando le ponen un platillo, usted dice, ¿what? ¿Qué es esto? Porque nunca antes nadie lo había experimentado. Nunca antes alguien había vivido un diluvio. Y como nunca antes había alguien vivido un diluvio, mucho menos lo podían entender la magnitud de la gravedad de un diluvio. Tú y yo hoy decimos, oh, yo sé que es un diluvio, porque lo hemos leído. Pero en ese entonces nadie sabía que era un diluvio. Pero ¿sabes algo, iglesia? Noé decidió creer a pesar de no entender. Noé no entendía qué era el diluvio, pero él no se puso a cuestionar. Él decidió creerle a Dios. Noé decidió creer a pesar de no entender la advertencia que Dios le estaba dando. Y esa fe lo llevó a construir, escúchame, un lugar seguro para que su familia fuera salvo. Génesis capítulo 6, vamos ahí a la escritura, en Génesis capítulo 6, mira lo que dice acá. En el verso 17 y el verso 18 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, dice el Señor, morirá. Pero mira lo que Dios le dice a Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé, iglesia, decidió creer la advertencia antes o a pesar de no entenderla. Perdón, decidió creer a pesar de no entenderla. Escúchame por favor. No quieras entender los misterios de Dios. Créele a Dios y Él te revelará lo que hay que entender. Cuando Dios te hable algo, no pidas entenderlo. Créele a Dios. Cree en el Señor. Cuando Dios llegó con Abraham y le dijo, tu descendencia será grande, será como la arena, será como las estrellas. Dice la escritura que allá atrás Sara se comenzó a reír. Porque Sara decía, ¿cómo ahora? Ahora ya de vieja voy a empezar a tener placer, voy a poder tener un hijo.
Para ella era inexplicable y no tenía sentido lo que Dios estaba haciendo. Cuando Dios venga a tu vida a decirte algo, no cuestiones o no pidas entender sus misterios. Cree en Dios y Él te revelará lo que hay que entender. He quebrado mi cabeza muchas veces queriendo entender lo que Dios me pide hacer. Y nunca lo he logrado entender. Pero cuando me decido a creer, puedo entender lo que Dios me está hablando. Porque Dios no quiere que tu fe se mueva por lo que ves. En el corazón de Dios está que tú creas con una fe, escúchame, se va a escuchar contradictorio, que tú creas con una fe ciega. Que nuestra fe sea una fe ciega en el Señor. Es como Dios quiere obrar en tu corazón. Yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, pero lo creo. Y si lo creo, sé que será hecho, porque así obra Dios. Ahora mira esto, por favor. Noé, dice la Escritura, que fue advertido de cosas que nunca antes habían sucedido, ¿verdad? Como el diluvio. El diluvio nunca antes había sucedido. Dios viene y Dios le advierte a Noé de cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Sabes lo que Dios está haciendo en estos tiempos? Dios nos está advirtiendo de un acontecimiento que nunca antes ha sucedido. ¿Sabes cuál es? La venida del Hijo de Dios. Escúchame por favor. Noé decidió creer y no querer entender. La pregunta es, iglesia, ¿tú quieres creer o quieres entender su venida? Gracias a que Noé creyó, su familia fue salva. ¿Tú todavía te estás cuestionando cómo será? ¿O estás creyendo que será? Preparar un lugar seguro para mi familia es creer que Cristo viene por su iglesia. Y eso me mantiene a mí alerta para seguir trabajando en mi vida y en la vida de mi familia. El Señor, hermanos, el Señor viene pronto. Y viene por una iglesia que esté velando. Una iglesia que esté lista, que esté preparada para recibir al novio en las nubes. Pablo le dijo a un carcelero cuando fue liberado: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que, ¿cómo construir un lugar seguro para mis generaciones? Es por fe y no por entendimiento. Número 2. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escuche esto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Número 2, ¿cómo construir un lugar seguro para mis generaciones? A través de la obediencia. Escriba eso. A través de la obediencia. Dice la Escritura que con temor preparó el arca. La palabra temor en el griego, en el original, es la palabra apegado a la instrucción. Es decir, que no se separa ni a derecha y no se separa ni a izquierda, sino que está siguiendo al pie de la letra. Entonces, temor me está hablando de que yo estoy apegado
a la instrucción. Entonces escuche esto. Cuando Dios le da la instrucción de cómo construir el arca, Noé obedeció, aquí está la clave, detalladamente cada instrucción. Vamos a Génesis nuevamente. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 14. Vamos a Génesis otra vez. Capítulo 6. Y en el verso 14, mire lo que dice. Continúa diciendo la escritura lo siguiente, en el verso 14. Hazte un arca de madera. Es decir, Dios comienza a darle una instrucción a Noé. Hazte un arca de madera, y escucha el tipo de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En los siguientes versos, Dios continúa dándole detalle a detalle cómo debe de construir Noé el arca. Parte por parte, tornillo por tornillo, clavo por clavo, madera por madera. Detalladamente viene Dios y le da a Noé específicamente las medidas y todo lo que Noé tiene que hacer. Entonces, miren, el verso 22 dice lo siguiente. Y lo hizo así Noé, escuche, conforme a todo lo que Noé quería hacer. ¿Dice eso? ¿Cómo dice? Conforme a todo lo que Dios mandó que se hiciera, o conforme a todo lo que Dios le mandó. Escuche, la obediencia se encarga, iglesia, de aquellos detalles que a Dios le agradan. Y eso lo puede entender en mi vida. La obediencia se encarga de aquellos detalles que a Dios le agradan. En otras palabras, la obediencia a Dios me va a llevar a examinar cada detalle de mi vida. Cuando yo soy obediente a Dios, lo que la obediencia va a hacer en mi vida es que me va a llevar a examinar cada detalle de mi vida. Es decir, aquellas pequeñas cosas que yo creo que son correctas, la obediencia me va a llevar a detallarlas, a examinarlas. Cuando yo vengo a Dios y le digo, Señor, yo te sirvo, yo te amo, yo te adoro, pero hay pequeños detalles en mi vida que no le están agradando a Dios. Cuando yo soy obediente a Él, la obediencia me va a llevar a examinar esos pequeños detalles. Eso que tengo que cambiar en el Señor. Eso que tal vez no me permite aún entrar como Dios quiere que entre a su presencia. Porque la obediencia a Dios nos va a llevar a examinar esos pequeños detalles. Construir un lugar seguro, iglesia, comienza con la obediencia. Y escucha esto, me agradó este texto, al arquitecto y constructor que es Dios. ¿Sabe que Dios es el arquitecto y constructor de nuestras vidas? En Hebreos capítulo 11, verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios. Dios es el arquitecto y constructor de nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo construir un lugar seguro para mis hijos? A través de la obediencia. Y escuche esto y recíbalo, por favor. La obediencia cumple el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú eres obediente a Dios, el propósito de Dios es cumplido en ti. Eso es lo que hace la obediencia. Y vamos a concluir en esta tarde. Volvamos a Hebreos, capítulo 11, verso 7. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca
en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice la Escritura, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Número 3, ¿cómo construir un lugar seguro para mis generaciones? Haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. Número 1, es por fe y no por entendimiento. Número 2, obedeciendo a Dios. Y número 3, haciendo lo correcto. Y este verso, estas últimas palabras que leo aquí en este verso, realmente me llevó a examinar algo que puedo mirar en la Escritura. Mire lo que dice, por favor. Vamos a leerlo una vez más, los últimos versos. Y por esta fe, ponga cuidado a esto, y por esta fe condenó al mundo. Ahí deténgase. Cuando Dios comienza a describir la actitud de Noé al construir el arca, Dios termina diciendo estas palabras que realmente trajeron mucha luz a mi vida. Por esta fe condenó al mundo. ¿Quién condenó al mundo? Dice Noé, por esta fe condenó al mundo. ¿Será que porque él hizo lo correcto y creía en Dios, por eso el mundo fue condenado? Piénselo, piénselo. ¿O será que el mundo, por dejar de hacer lo correcto y no creer, fue condenado? No es que Noé, por hacer lo correcto, el mundo fue condenado. El mundo fue condenado por dejar de hacer lo correcto. Iglesia, ¿cuántas cosas correctas hemos dejado de hacer? Y en lugar de estar en el lugar de Noé, nos hemos movido al lugar del mundo. Porque no es porque tú seas un pecador, alguien que está constante pecando. Es porque dejaste de hacer lo correcto y un Noé se levantó a hacer lo correcto y por ende el mundo fue condenado. Recuerdo ya hace mucho tiempo atrás en la secundaria. ¿Cuántos de acá que estaban en México tuvieron la oportunidad de ir a la secundaria? Quiero ver su mano acá. ¿Cuántos fueron a la secundaria? ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos de secundaria, verdad? Dice el hermano, no, yo ni entré al kinder, hermano. Recuerdo en la secundaria que nos dejaban mucha tarea en la secundaria, ¿verdad? Eran unas cosas que no se me olvidan, nos dejaban mucha tarea. Y recuerdo que teníamos un profe que le encantaba dejarnos tarea los viernes. Todos eran bien buena onda y nos hacían disfruten el fin de semana. Pero ese profesor nos dejaba tarea los viernes. Y recuerdo una ocasión, ¿verdad? Era un viernes y ya íbamos a salir y dijo el profesor, ok, quiero que lean la página 36 del libro de historia y quiero que me hagan un resumen de lo que están leyendo y el lunes voy a checar la tarea, voy a revisar su tarea. Yo recuerdo ese viernes salí, llegué a la casa, agarré mi mochila, la aventé abajo de la cama, no quería saber nada de la tarea ni de la escuela. Ese viernes me salí con mis cuates, con mis amigos, andábamos jugando. Vino el sábado era de ir a jugar fútbol, nos fuimos casi todo el día a jugar fútbol, regresé en la tarde y luego otra vez me volví a ir con mis amigos a platicar del juego. Viene el domingo y pues era día de iglesia, o si no era día de ir a comer con la tía, con la abuela, con los primos, con la familia. Se daban 7, 8 de la noche del domingo y era regresar a casa a buscar la mochila donde había quedado,
arreglar todo para el lunes ir nuevamente a la secundaria. Recuerdo que llegué ese día a la escuela y todos estaban ahí como que hablando ahí. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿hiciste la tesis que nos encargó el maestro? Le digo, ¿cuál tesis? La del viernes. Le digo, no la hice. ¿Y tú? No, pues yo tampoco. ¿Y tú? No. Entonces casi todos los que nos juntamos ahí no la hicimos la tarea. Entonces dijimos, ¿sabes qué? No hay que recordarle al profe, que se le olvide. ¿Lo recuerdan? Ya entró la clase, entró el profe, empezó a dar su clase. Faltaban 10 minutos y se levanta Noé. Profe, va a revisar la tarea. Por culpa de ese Noé, yo fui condenado. No, ese Noé hizo lo correcto, que era su tarea. Yo dejé de hacer lo que tenía que hacer. Lo que Dios quiere realmente decirnos es, ¿qué estás dejando de hacer en tu casa que te está llevando a la condenación? No solamente a ti, sino a tu familia. No es que ellos te hayan condenado, es que tú dejaste de hacer lo correcto. Por eso dice la Escritura, y por esa fe condenó al mundo. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y el Señor en Génesis capítulo 6 describe la maldad de los hombres en el tiempo de Noé. En el capítulo 6, en el verso 5, 6 y 7, describe Dios la maldad de los hombres de los tiempos de Noé. Pero en el capítulo 7 me llama la atención de lo que Dios le dice a Noé. Capítulo 7, verso 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Escuche, porque a ti he visto justo, ¿dónde? Delante de mí en esta generación. Escúchame por favor, iglesia. Hacer lo correcto siempre te llevará a un lugar seguro. Siempre. Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Pero ¿por qué Dios le dice estas palabras a Noé? Porque en medio de una generación perversa, Noé se mantuvo haciendo lo correcto. Solamente a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y recibe esta bendición, iglesia. Génesis en el 6:8 dice lo siguiente: pero Noé, después de que describe una generación perversa, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo quiero que tú recibas esta palabra. En medio de esta generación perversa en la cual vivimos, sé tú ese Noé que se mantiene haciendo lo correcto y que haya gracia ante los ojos de Jehová, para que escuches esa voz de Dios diciendo, entra tú y toda tu casa al gozo del Señor.